en que yo esté acá. Y bueno, felicitarlos además por ocupar toda esta situación en la que todos estamos conmovidos, pero ustedes lo han ocupado de una forma positiva y como una oportunidad para poder llegar a 200 personas por lo acá, que de forma contraria probablemente no hubieran podido llegar. Así que vamos a partir con esta clase de síndrome edematoso. A mí me gusta partir con esta diapositiva. Este es un cuadro de 1500. Bueno, si bien yo no soy católico, entiendo que él es Lucas, ¿verdad? Y si se fijan, acá hay un niño al cual su madre lo está llevando, y si ustedes se fijan, este niño está un poco ictérico, ¿verdad? Está pálido, está cianótico y tiene ascitis. Lo más probable es que este niño haya tenido una cardiopatía congénita y es un... Me gusta mostrar este cuadro porque es un reflejo de cómo históricamente este síndrome edematoso, que no es una clase en sí misma, sino que es una clase más bien de integración, ha estado involucrado en toda la historia de la humanidad desde siempre. Entonces esto es algo que no es nuevo, esto es algo que está desde siempre en la humanidad y que simplemente lo que yo quiero hacer es mostrarles una forma de aproximarse a esta situación, que es extremadamente frecuente. Entonces, los objetivos de esta clase es integrar la fisiopatología del síndrome edematoso en la práctica clínica. La idea es que vamos a hablar de fisiología y de fisiopatología en forma bastante sucinta, pero la idea es que ustedes puedan ocupar esta fisiología para poder entender cuáles son las causas del síndrome edematoso y no que simplemente ustedes memoricen causas, sino que entiendan por qué estas causas finalmente generan un síndrome edematoso. En base a eso mismo, vamos a determinar las principales causas y una vez ya entendida cuál es la fisiopatología, cuáles son sus causas, vamos a establecer una aproximación diagnóstica tratando de emplear la anamnesis como una herramienta extremadamente importante, el examen físico también, y cuando sea necesario vamos a ocupar los exámenes de laboratorio que nos van a ayudar. Y por último, la idea, yo entiendo que acá hay una variabilidad importante de alumnos desde, entiendo que segundo año hasta séptimo año, por lo tanto, no me quiero meter de lleno en el tratamiento, sino que les quiero indicar cuáles son los principios que van detrás del tratamiento y cuáles son las terapias iniciales que ustedes debiesen iniciar. Para eso, el flujograma, vamos a partir con una definición, vamos a hablar de la fisiología y la fisiopatología, vamos a hablar de la clínica, que es probablemente de las cosas más importantes que vamos a mencionar, cuál es la aproximación diagnóstica y, como les mencioné previamente, unas pinceladas de tratamiento. Entonces, este es un cuadro, el que está a la izquierda, es de 1400, en el que vemos que hay una persona que está en Anasarca. Si uno tuviera que adivinar la etiología, uno quizás pensaría que es un daño hepático crónico, ¿verdad? Si se fijan, tiene edema en las extremidades, mucha ascitis, ¿verdad? Tiene una cara enflaquecida, no tiene edema periorbitario. Y este era un tratamiento que efectivamente se hacía en esa época y en el que se le ponían unos trócares en el abdomen y se drenaba el líquido, lo que actualmente conocemos como una paracentesis adecuadora. Probablemente no le pasaban albúmina y quizás se morían de hepatito renal, pero ese era el manejo que tenían en esa época. Y esta es una estatua que data de hace más de 2200 años, es de los aztecas, del arte precolombino, en el que si se fijan también es una persona que no solamente es gordo, sino que aparentemente tiene ascitis. Entonces, yo lo encuentro muy interesante porque este síndrome hematoso es algo que está reflejado absolutamente en todas las culturas. Como vemos a continuación, vemos acá, esta es una obra de Alemania, ¿verdad?, de cercano al año 1300, en el que vemos cómo acá tenemos una pierna normal y acá tenemos un edema unilateral, ¿verdad?, en una persona que se ve bastante enflaquecida, y podríamos pensar que esta persona lo que tiene es una trombosis venosa profunda. Entonces, para que vean que estas enfermedades no son nuevas, están hace muchos años en la historia de la humanidad, y la idea es que veamos cómo nos vamos a aproximar. Entonces, sin aburrirlos más con el arte precolombino, ¿cuál es la definición del síndrome hematoso? Es un aumento del volumen palpable o clínicamente evidente por expansión del líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Es algo que vamos a ver en breves minutos,
Pero en definitiva, el síndrome hematoso es básicamente que nosotros vemos que hay alguna parte del organismo en que nosotros vamos a ver un aumento de volumen que lo vamos a poder observar y muchas veces también lo vamos a poder palpar. Este puede ser localizado o generalizado, y esta distinción es extremadamente importante para enfocarse a las distintas etiologías de las cuales vamos a conversar. Por último, conceptualmente, la anasarca es el edema masivo generalizado, es decir, es cuando vemos un paciente que tiene edema facial, ¿verdad? O podría ser solamente pleural, peritoneal, periférico, pericárdico. Básicamente es cuando hay más de 2 compartimientos que tienen edema. Si se fijan, acá tenemos un paciente que tiene fobia, ¿verdad? Este es edema en extremidades inferiores. Me parece muy importante lo que está haciendo esta persona, porque muchas veces el edema, sobre todo en gente obesa, ¿verdad?, no es clínicamente tan evidente y uno a veces tiene que ir y apretar, ¿verdad?, para poder encontrar la fobia y para poder determinar el edema. Vemos acá una persona, ¿verdad?, probablemente hipotiroidea, pero a su vez podría tener también una enfermedad renal crónica, si se fijan, un edema periorbitario extremadamente claro. Tenemos acá una ascitis, que me imagino que todos ustedes han visto muchas veces, y finalmente acá tenemos un paciente con un derrame pleural bilateral. Todo esto es síndrome hematoso, aunque su clínica sea muy diferente, se abarca dentro de este mismo síndrome. Vamos a partir hablando de la fisiología, y siempre me gusta mencionar al doctor Guyton. Esta no es una clase de historia de la medicina, pero les recomiendo profundamente que lean la vida del Dr. Guyton. La verdad que es una vida absolutamente inspiradora, y es como una persona, desde lo dramático que puede ser tener una polio en 7º año de medicina, salió adelante y en vez de ser cardiocirujano decidió escribir un libro de fisiología, ¿verdad?, que hoy día, muchos años después de esto, todavía nos seguimos beneficiando. Entonces se los dejo como una tarea para la casa opcional. Lean la historia del Dr. Guyton. Ahora, ¿cuál es la fisiología? Vamos a hablar primero de cuáles son los conceptos de volumen que vamos a manejar, y después vamos a ver cómo se distribuyen y cómo estos finalmente pueden hacer que se forme edema. Primero, conceptualmente, está el agua corporal total. ¿Qué es el agua corporal total? Es la cantidad de agua que tiene el cuerpo. Representa entre un 50 y un 65, 70% del peso total, dependiendo del género de la persona, dependiendo de la edad, si es joven, ¿verdad?, si es mujer, si es adulto mayor. Y esta finalmente es todo lo que es líquido en el cuerpo. Está el líquido extracelular, que es todo el líquido que se encuentra fuera de las células. Y este es 1/3 del agua corporal total. El líquido intersticial es la parte del líquido extracelular que se encuentra fuera del territorio vascular. Es decir, nosotros tenemos que el agua es alrededor del 50% de nuestro peso, ¿verdad? De ese 50%, 2/3 está al interior de la célula y 1/3 está fuera de la célula, y dentro de ese tercio que está fuera de la célula, 3/4 se encuentra fuera del territorio vascular y 1/4 se encuentra dentro del territorio vascular. Esto graficándolo para que sea un poco más claro, ¿verdad? Tenemos acá la diferencia, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, y entre el 55 y el 60% es fluido, y acá nuevamente lo que acabamos de mencionar, 2/3 es intracelular, 1/3 es extracelular, y este extracelular, 80% o más, entre 75 y 80% es líquido intersticial, y este 20% es el plasma, o también llamado el líquido intracapilar. Ahora, si se fijan, este 80% y 20% están constantemente interactuando, y es cuando tenemos un problema en esta interacción, cuando hay alguna alteración, es que vamos a presentar edema. Ahora, esta es una fórmula, ¿verdad?, que se ve un poco complicada, pero la verdad es extremadamente sencilla. Básicamente, esto me va a determinar cómo hay una filtración neta de volumen desde el intravascular hasta el extravascular. Y acá hay 2 presiones que son muy importantes. Está la presión hidrostática y está la diferencia de presión oncótica. ¿Qué es la presión hidrostática? Básicamente es la presión que ejerce el líquido que está en el líquido intravascular. A mayor líquido, ¿verdad?, mayor presión vamos a tener. Y la presión oncótica es la presión que generan las proteínas, principalmente la albúmina, la diferencia, y que se encuentra dentro del líquido intravascular,
¿Y cuál es la diferencia de esto? Que a mayor presión hidrostática voy a sacar el líquido hacia afuera, y a mayor presión oncótica voy a tirar el líquido al intravascular. Esto está además influenciado profundamente por la LP, que es la unidad de permeabilidad, que si bien en general es bastante constante, esta se puede ver alterada en ciertas situaciones. Está alterada por la S, que es la superficie disponible de intercambio, que eso va a depender dependiendo de qué tejido estemos hablando. Y hay un coeficiente de reflexión de proteínas a través de del capital, de la pared capilar, que va de 0 a 1 dependiendo de la permeabilidad que tengamos. ¿Cuáles son las alteraciones que más se pueden alterar y que más podemos controlar para determinar por qué va a ocurrir edema? Es la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad o porosidad. Ahora, para explicarles gráficamente lo que les acabo de contar, tenemos acá que hay un vaso sanguíneo, ¿verdad? Y este es el líquido intersticial. Vemos que a mayor presión capilar o mayor presión hidrostática, el volumen tiende a salir, ¿verdad? Y cuando la presión del intersticio, el fluido, es mayor, el agua tiende a entrar. En general, vamos a ver que en la zona más arteriolar va a salir el agua y en la zona más venosa va a entrar el agua al intravascular. Por otro lado, vemos que la presión coloidal actúa en forma extremadamente o absolutamente opuesta. Vemos que a mayor presión oncótica, ¿verdad? A mayor presión coloidal, el agua va a ingresar al intravascular, y a menor presión coloidal, esta va a salir. Ahora, ¿de qué depende la presión hidrostática? Depende principalmente del volumen intravascular, y la presión intersticial hidrostática va a depender del volumen de líquido acumulado. Vamos a ver en un par de diapositivas más cómo este líquido se puede ver alterado y cómo se maneja ese líquido que está en el intersticio. Por otro lado, esta es la misma figura, pero está hacia el otro lado. La presión oncótica depende principalmente de las proteínas plasmáticas y por sobre todo de la albúmina en una persona normal, ¿verdad? Y la presión intersticial va a depender de las proteínas que hay en el intersticio, que estas en general son bastante constantes. Ahora, esta es la figura que yo les mostraba previamente. Si se fijan, la presión oncótica capilar se mantiene en general bastante estable. Tenemos la misma cantidad de albúmina, ¿verdad? Tanto en el lado arterial como en el lado venoso. ¿Qué es lo que va cambiando? Vemos que en el lado arterial tenemos una presión capilar que supera la presión oncótica, ¿verdad? Y tenemos que acá hay un delta positivo para que salga líquido en la zona arterial. Una vez que pasamos a la zona venosa, vemos que al haber salido tanto líquido de la zona arterial, empieza a perder paulatinamente la presión hidrostática, y esta llega a un punto de inflexión en el cual se hace menor que la presión oncótica, y por lo tanto es en la parte venosa en la que nuestros vasos, ¿verdad?, se empiezan, o nuestras venas se empiezan a llenar, más bien los capilares en su lado venoso, se empiezan a llenar del líquido intersticial, y ahí es donde se puede producir el intercambio. Cuando hay una alteración, ¿verdad?, a esta situación fisiológica que tenemos, es cuando vamos a ver que hay edema. Ahora, ¿qué es lo importante del sistema linfático? Si volvemos acá, vamos a ver de que se empezaría a acumular un montón de líquido en el intersticio. ¿Y cómo es que este líquido sale del intersticio? Por un lado, vuelve a ingresar, ¿verdad?, en los vasos sanguíneos cuando está en el área venosa, pero por otro lado, toda la filtración del sistema linfático va a permitir que ésta vuelva en el conducto torácico mucho más arriba, vuelva a el flujo sanguíneo. Entonces, en este sentido tenemos que todo el drenaje linfático es extremadamente importante para hacer una regulación en cuál es el volumen intersticial, lo que vamos a ver más adelante que es importante en algunas condiciones. Vamos a hablar ahora un poco de fisiopatología, ya entendiendo cómo funciona esto. Ahora, como les comentaba previamente, nosotros tenemos acá un organismo, ¿verdad?, que fisiológicamente funciona bastante bien, pero hay veces que hay ciertas fallas. Y la pregunta es, ¿qué puede fallar para que finalmente generemos una disrupción de este equilibrio y se genere finalmente edema?
Entonces, como ustedes ya pueden imaginar, ¿verdad? Por la fisiología que conversamos previamente, puede haber un aumento en la presión hidrostática capilar. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Ustedes ya lo deben estar imaginando. Puede haber una disminución en la presión oncótica capilar. Puede haber un aumento en la permeabilidad capilar. Y por último, puede haber una obstrucción en el drenaje linfático que va a hacer un aumento en la presión hidrostática en el lado venoso, y eso finalmente va a generar edema. Ahora vamos a ir viendo una por una qué causas pueden haber en cada una de estas alteraciones fisiopatológicas. Viendo en el aumento de la presión hidrostática capilar, es importante mencionar que tiene que haber una diferencia de 15 milímetros de mercurio para que se genere edema. ¿Por qué? Porque si se fijan previamente, tenemos que la presión oncótica, que en general se mantiene constante, está siempre empujando, ¿verdad?, el líquido hacia dentro de los vasos con una presión de menos 25. Y tenemos que en el lado venoso la presión hidrostática es más 15. Por lo tanto, tenemos que vencer y ganar un delta en esa diferencia para finalmente poder generar edema. Disculpen, estaba leyendo los mensajes. Bien, ahora, ¿por qué puede ocurrir esto? La principal causa por la que aumenta la presión hidrostática capilar es por una retención de agua y sodio, o más bien de sodio y agua. Y esto puede ocurrir por dos mecanismos. Puede ocurrir por una retención primaria o por una retención secundaria. ¿Qué es una retención primaria? Es cuando el organismo naturalmente empieza a retener agua y sodio. ¿Y cuál será esta condición? Ya se imaginarán ustedes que es la enfermedad renal crónica. El síndrome nefrótico, vamos a ver que tiene ambos elementos, tanto primaria como secundaria, y el síndrome nefrítico, cuando tenemos un riñón que es incapaz, ¿verdad?, de filtrar toda el agua, es que se empieza a acumular el agua y el sodio en forma primaria. Ahora, ¿cuándo ocurre esto también? Ocurre muchas veces con los antiinflamatorios no esteroidales, con los corticoides, con la tiazeledona, ¿verdad? Y también con la insulina. En general, muchas veces los pacientes se quejan, ¿verdad?, de edema cuando uno le da este tipo de fármacos, y eso es por una retención primaria que hay de agua y sodio. Ahora, ¿cuál es la retención secundaria, que es mucho más importante y que se aplica al resto de las patologías? Es un aumento en el eje del mal, como yo lo llamo, que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona ADH, ¿verdad? Este sistema nos va a perseguir toda la vida, ¿verdad? Sobre todo si me imagino que acá las 1000 personas que están presentes quieren ser internistas, ¿verdad? Lo que me llena de felicidad. Entonces, cuando se activa este sistema, ¿verdad?, el eje del mal, es cuando va a haber una reabsorción de agua y sodio a nivel renal, y esto también va a generar edema. Como ustedes se podrán imaginar, esta es una de las causas en insuficiencia cardíaca, en cirrosis, en síndrome nefrótico, como vamos a ver también, se repiten ambos elementos, ¿verdad?, en el embarazo y en el edema idiopático. Ahora, esto es sacado del Harrison, así que todo mi agradecimiento a Access Medicine, que me permite acceder a esto en forma gratuita, ¿verdad? Esta es la forma en la que se activa el sistema renina-angiotensina en casos donde hay, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida, o una baja en la presión oncótica, ¿verdad? O una disminución del fluido extracelular. ¿Qué es lo que ocurre? Si se fijan, tenemos un corazón, ¿verdad? Ocupemos este ejemplo que con lo que ustedes van a poder entender mejor lo que ocurre, ¿verdad? Tenemos un corazón que está fallando, ¿verdad? Entonces empieza a caer la fracción de eyección, empieza a bombear menos sangre hacia el organismo, y el organismo dice, oye, me estoy quedando sin agua, esta cuestión no está funcionando. ¿Qué necesito? Entonces voy a activar el eje del mal, ¿verdad? O quizás el eje del bien, en este sentido, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona por un lado, y por otro lado también se va a activar la vasopresina. El eje renina-angiotensina-aldosterona va a hacer su efecto aumentando la retención de sodio, y la vasopresina va a generar un aumento en la retención de agua. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Esto va a generar, ¿verdad?, un aumento en la resistencia sistémica, ¿verdad?, y un aumento en la vasculatura arterial renal,
Y esto va a generar una restauración del volumen efectivo, pero a expensas también de edema. Ahora, en caso contrario, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un aumento, una falla cardíaca, ¿verdad?, con un aumento en la fracción de eyección o con una fracción de eyección más bien conservada, en sepsis, cirrosis, fístulas, embarazos, vasodilatadores, etc., va a haber una disminución en la resistencia vascular sistémica, y aquí se van a activar los varorreceptores. Los varorreceptores nuevamente van a decir, chuta, hay un aumento, una disminución, perdón, en la resistencia vascular sistémica, y esto el cuerpo lo lee como hipovolemia. Y cuando lo lee como hipovolemia, nuevamente se activa, ¿verdad?, el eje del mal, renina-angiotensina, aldosterona, ¿verdad?, y la estimulación de la ADH, y esto va a generar retención de agua y retención de sodio, y nuevamente esto va a hacer que se reperfunda el organismo, ¿verdad?, pero a su vez nos va a generar edema. Estos son los mecanismos principales, ¿verdad?, sobre todo en insuficiencia cardíaca. En síndrome nefrótico a mí me gustaría mencionar las dos teorías, ¿verdad?, el underfilling y el overfill, ¿verdad? El underfill, que es el que está acá a la izquierda, es que tenemos un paciente que tiene hipoalbuminemia, ¿verdad? Entonces ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hipoalbuminemia, baja la presión oncótica, empieza a disminuir la presión oncótica, y por lo tanto el cuerpo va a empezar a sensar algo de hipovolemia y va a aumentar nuevamente el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Esto va a generar retención de sodio y agua y finalmente voy a tener edema. ¿Qué es el overfill? Lo que ocurre en el síndrome nefrótico es que las proteínas son tóxicas a nivel tubular, y al tener esta toxicidad a nivel tubular va a generarse una resistencia a todos los pépticos natriuréticos que van a generar en general que uno bote volumen. Esto va a generar hipervolemia, y esto va a generar un aumento en la presión hidrostática. Como conversamos previamente, ¿verdad? Un aumento en la presión hidrostática producto de un aumento secundario, ¿verdad?, del eje renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a generar un aumento de agua en el intersticio y finalmente edema. Si se fijan, en este lado, en el overfill, no hay activación necesariamente del eje renina-angiotensina-aldosterona, sino que es un aumento en la presión hidrostática, que es la que genera edema, y por otro lado, en el underfilling, ahí es cuando se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y finalmente se genera retención de sodio y agua y edema. Por lo tanto, en el síndrome nefrótico lo interesante es que tenemos ambos elementos. Un aumento primario, ¿verdad?, de la retención de agua producto del daño tubular, y un aumento secundario producto de la hipovolemia que se genera, o que se sensa más bien, producto de la hipoalbuminemia. No sé si les quedó claro. Quiero hacer acá una pequeña pausa por si alguien tiene alguna duda, que estos conceptos a veces cuesta un poco entender. ¿Qué mecanismo aumenta la presión hidrostática capilar en el uso de fármacos? Muy buena pregunta. En general es daño tubular. Por un lado, ese es en el caso de los antiinflamatorios, en el caso de los corticoides. Sí, voy a repetirlo. En el caso de los corticoides, lo que ocurre es que eso actúa como un mineralocorticoide. Al ser un mineralocorticoide, se activa el ENaC, el ROMK, y también se activa la sodio-potasio ATPasa en el túbulo distal, y eso va a generar un aumento en la absorción de sodio con el aumento en agua concomitante. Y acá Matías Tapia pregunta si son en forma simultánea o son secuenciales. En general va a depender en qué etapa estemos. Si un paciente, por ejemplo, tiene una proteinuria importante pero no tanta albuminemia, va a predominar el overfill. El underfilling va a predominar cuando ya empieza a haber un poco más de hipoalbuminemia. Voy a repetirlo a petición del público. El underfill es que hay hipoalbuminemia. Espera, quiero ver si hay alguna otra pregunta. Un segundito. Perfecto, no comprendí cómo la hipoalbuminemia incrementa la activación del eje. Excelente, lo voy a explicar de nuevo. Entonces tenemos hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia hace que baje la presión oncótica. Al bajar la presión oncótica, ¿qué es lo que va a ocurrir? El organismo, o más bien todo el aparato vascular, va a tener menos presión oncótica, y al haber menos presión oncótica va a poder absorber menos agua. Esto se va a censar como hipovolemia. Ya vamos a hablar de los canales de calcio más adelante. Esto va a generar hipovolemia, y al haber una hipovolemia o que se sense hipovolemia, se va a aumentar el eje renina-angiotensina-aldosterona.
cada vez que nuestro organismo sense en forma real, ¿verdad? O en forma, entre comillas, ficticia, producto de la vasodilatación o una disminución en el volumen intravascular, se va a activar el sistema renin-angiotensina-aldosterona. No sé si les quedó claro ahora. Bien. Y el overfill, por otro lado, es que hay un daño tubular producto de la toxicidad que genera las proteínas en el túbulo renal, y al haber una toxicidad en el túbulo renal, existe una resistencia tubular a todo lo que a todos los péptidos natriuréticos. ¿Qué significa eso? De que los péptidos natriuréticos, que son los encargados de que nosotros eliminemos el volumen, no van a estar llegando en forma, o no van a estar actuando en forma activa, y por lo tanto el organismo va a eliminar menos agua. Y esto va a generar un overfill, hipervolemia, aumento en la presión hidrostática y finalmente edema. Preguntan acá, Montserrat está preguntando si se conoce el mecanismo por el que el síndrome nefrótico aumenta la permeabilidad glomerular. Va a depender mucho de cuál es la fisiopatología. No quiero hablar acá particularmente de síndrome nefrótico, pero el síndrome nefrótico tiene distintas etiologías, y todas estas etiologías actúan en forma distinta en el glomérulo y van a generar un aumento. Ya no tengo más preguntas. ¿O hay otra más? Sí, claro, puedo responder las preguntas al final de la clase. Si alguien las puede juntar y me las hacen al final, las puedo responder. Bien, Sí, ¿quedó doctor, claro? nosotros la juntamos. Ok, gracias, Nico. Entonces, estos son los mecanismos en el síndrome nefrótico, ¿verdad? Pero recuerden que como mecanismo general vamos a tener una activación primaria del eje renina-angiotensina-aldosterona, una activación secundaria o un aumento en la presión hidrostática. ¿Cuándo más ocurre esto? Cuando, por ejemplo, en un día uno le pasa a un paciente 7 litros de volumen, ahí eso va a generar un aumento en la presión hidrostática y finalmente va a haber edema. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Vimos que esta es la forma más habitual. Vamos, que esta es la forma más habitual en la que hay una activación, ¿verdad?, del eje renina-angiotensina-aldosterona, un aumento en la presión hidrostática, pero ¿qué puede ocurrir también? Puede haber una obstrucción o una insuficiencia venosa. ¿Qué es lo que va a generar esto? Va a generar que no haya un flujo venoso tan eficaz, y al no haber un flujo venoso, esto se empieza a acumular, empieza a haber un poco de estasia, y al haber estasia empieza a aumentar la presión hidrostática. ¿Cuándo es que ocurre esto? Ocurre principalmente en la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Vamos a ver en una TEP, ¿verdad?, que hay una clara obstrucción al flujo venoso. Al haber una obstrucción al flujo venoso, en forma retrógrada empieza a haber un aumento en la presión. La estasia venosa, ¿verdad?, o la insuficiencia venosa crónica va a generar también una rotura en las válvulas venosas, y estas válvulas venosas son las que finalmente permiten el flujo. Cuando no existe ese flujo, también es cuando tenemos un aumento de la presión en forma retrógrada. Vemos acá, esto es lo que pasa habitualmente, ¿verdad? Acá tenemos nuestras válvulas que nos ayudan, ¿verdad? Cuando tenemos una trombosis, esto se empieza a tapar y empieza a haber un aumento de la presión en forma retrógrada. Preguntan acá, ¿por qué no se reabsorbe el edema en posición de cúbito en el edema origen renal en comparación con el edema cardiogénico? Muy buena pregunta. En general, el edema cardiogénico, la verdad que se parece, en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona se parece bastante, pero el edema renal tiene una segunda causa, ¿verdad? Y esta segunda causa es producto de la retención de líquido que ocurre a nivel renal. Por lo tanto, esta es una retención de líquido que en general tiende a ser un poco mayor, y por lo tanto no se reabsorbe en la medida que uno se acuesta, porque cuando uno se acuesta empieza a haber por un nivel de gradiente o de gravedad, ¿verdad?, empieza a haber una reabsorción, lo que no ocurre a nivel renal, producto que sigue activado el sistema que está generando el edema. Ahora, preguntaron por ahí los canales de calcio, ¿verdad? Eso va acá, lo que genera es una vasodilatación arteriolar.
¿verdad? La hidralacina y los bloqueadores de canales de calcio, dihidropiridínicos, ¿verdad? Lo clásico es que la gente con el nifedipino, ¿verdad?, tiene edema. Lo que hace es que genera una vasodilatación arteriolar, y esta vasodilatación hace que aumente el flujo, y al aumentar el flujo también aumenta la presión hidrostática, y esto finalmente genera edema. Este es un mecanismo extremadamente frecuente, ¿verdad? Probablemente es el más importante de todos, pero vamos a examinar ahora el resto de los mecanismos fisiopatológicos. No sé si les quedó claro, o Nico, ¿tú prefieres que haga las preguntas al final? Sí, nosotros como equipo podemos ir juntándolas todas y seleccionando cuáles son las repetidas y así. Así que Perfecto, muchas gracias. Entonces ya saben, si hay preguntas, al final las respondo. Sigamos entonces. Una disminución en la presión oncótica capilar. Esto ocurre en la hipoalbuminemia, ¿verdad? Que esta puede ocurrir por una disminución de síntesis, como en el daño hepático o la desnutrición, ¿verdad? O un aumento en las pérdidas, como ocurre, como ustedes ya vieron antes, en el síndrome nefrótico o en enfermedades malabsortivas, ¿verdad? Pacientes que tengan enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, o una enteropatía perdedora de proteínas, que es una condición que también se ve principalmente en niños. Ahora, lo importante es que la disminución de la presión oncótica por sí sola no es suficiente para causar edema, sino que en general tiene que estar asociada a un aumento en el eje renina-angiotensina-aldosterona para generar edema. Tenemos acá un pipí con espuma, entonces decimos que esto es un síndrome nefrótico, y si se fijan acá hay un intestino absolutamente inflamado, ¿verdad? Esto perfectamente podría ser una enfermedad de Crohn, ¿verdad? La que está generando una mala absorción de proteínas y por lo tanto hipoalbuminemia secundaria. Ahora, el aumento en la permeabilidad capilar es algo que nosotros vemos muy frecuentemente, sobre todo en pacientes más bien en el área intensiva, ¿verdad? Puede haber un daño capilar endotelial que se puede producir por trauma, inflamación, sepsis o, importantemente, angioedema, alergias o quemaduras. Acá el problema no es ni con la presión hidrostática ni con la presión oncótica, que si bien pueden también estar involucradas en el edema, ¿verdad?, en estas condiciones, lo principal es un daño endotelial que genera un cambio en la permeabilidad. Esa es, por ejemplo, la causa del edema en el distrés respiratorio. El distrés respiratorio es una enfermedad en la que se genera un aumento en la permeabilidad capilar a nivel pulmonar, y eso es lo que va a generar un edema intersticial en el pulmón. No va a ser un aumento en la presión, de hecho es un criterio de exclusión de distrés que haya un aumento en la presión como ocurre en la insuficiencia cardíaca, no necesariamente hay hipoalbuminemia, sino que hay solamente un tema en la permeabilidad. Y esto, si bien es algo que vemos muy claramente en la sepsis o en shock séptico o en el distrés respiratorio, ocurre también en otros cuadros inflamatorios, como es el trauma o la inflamación en general, podría ser una pancreatitis, ¿verdad? Pero también ocurre como el angioedema, ¿verdad?, que podría ser primario o secundario, ¿verdad?, o en un aumento en la histamina, como ocurre en las alergias. Ahora, existe también un síndrome, esto es más bien raro, que es el leak capilar idiopático, que está mediado por interleuquinas 2, es algo extremadamente infrecuente, pero es una causa a la que uno a veces puede llegar cuando hay edema y no se encuentra otra causa. El Kashawi-Cor, o Kashaw-Orkor, que no sé si ustedes saben qué es, pero Kawash en Ghana significa el niño que es dejado de lado, que es lo que ocurre bueno, en el África subsahariano y acá principalmente en Ghana, es que tienes niños, ¿verdad?, que cuando nace el hijo chico, el hijo grande es dejado de lado. Eso se llama un Kawash. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que tienen hipoalbuminemia y un aumento en la permeabilidad, y en general son los niños que se ven de esta forma. Si se fijan, niños absolutamente desnutridos, ¿verdad?, pero que tienen ascitis, y si viéramos más abajo, también tienen edema. Esto desafortunadamente sigue ocurriendo, afortunadamente cada vez menos, pero no es solamente por la hipoalbuminemia, sino que también es por un aumento en la permeabilidad capilar secundario a la profunda desnutrición. Y existe también finalmente el edema idiopático, que es secundario a alteraciones hormonales, que en general se ve en mujeres previos a su periodo menstrual. Por último, ¿verdad?, la obstrucción del flujo linfático es que aumenta ¿se acuerdan que hablamos, verdad?, que todo el sistema linfático lo que se encarga es de agarrar todo este volumen intersticial que no alcanzó a volver al volumen intravascular y lo lleva al intravascular por otra vía? Cuando esto se obstruye, empieza a aumentar, obviamente, la presión oncótica intersticial, y esto va a hacer un desbalance entre la presión hidrostática, ¿verdad?, que acá aumenta la presión oncótica, pero también aumenta la presión hidrostática,
Y esto va a generar un desbalance, ¿verdad? Acá está, perdón. Sí, al aumentar la presión oncótica intersticial, dado que estas proteínas no están volviendo de vuelta, empieza a acumularse líquido en todo lo que es el área venosa, ¿verdad? Y acá vamos a tener que además hay una obstrucción al flujo linfático, con lo que va a empezar a aumentar el líquido intersticial, producto de un aumento de la presión hidrostática que hay en ese lugar. Y esto ocurre principalmente en el linfedema, que es secundario a la linfadectomía, a malignidad o una obstrucción, por ejemplo, del conducto linfático, que nosotros desafortunadamente lo vemos en cáncer. La linfadectomía la vemos después de una cirugía en general de cáncer, y en el hipotiroidismo también aparentemente habría algún grado de disfunción en el tejido linfático, lo que es lo que generaría finalmente el edema. Y por esas características que el edema del hipotiroidismo es un poco distinto al edema de la insuficiencia cardíaca. Si se fijan, este es el sistema linfático, y acá cuando nosotros tenemos una obstrucción, va a haber una dilatación de las válvulas, ¿verdad? Y va a haber un aumento en el volumen en forma reversa, y finalmente linfedema. Y esto, si se fijan, primero se nota poquito, acá lo empezamos a notar un poco más, y finalmente, si se fijan, este brazo es un poco más grande, el izquierdo, no sé si en mi mouse, pero el izquierdo es mayor que el derecho, si se fijan acá aún más, y acá ya es absolutamente categórico. En este caso era un cáncer de mama. Vamos al doctor Goich, ¿verdad? Con su semiología médica, un clásico, ¿verdad?, de la medicina interna chilena. Entonces, ya entendiendo cuáles son los distintos elementos fisiológicos, ¿verdad?, que van a hacer que mantengamos nuestra presión hidrostática, nuestra presión oncótica, ¿verdad?, y el volumen intersticial, y ya habiendo analizado, ¿verdad?, cuáles son las causas que finalmente van a generar edema, vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar a esto en la clínica. Cómo nos vamos a enfrentar a un paciente que llega y dice, doctor, tengo las piernas hinchadas, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que tenemos que ir a preguntar y qué cosas son las que tenemos que ir a ver? Acá, nuevamente, vamos a ocupar la orientación fisiopatológica, y las causas que conversamos recién son las que vamos a ir a buscar en forma ordenada. Y para esto vamos a tener que ocupar nuestra herramienta más importante en la medicina, que es la anamnesis y el examen físico. Como yo le digo a los becados cuando no saben qué tiene un paciente, yo les digo, ¿hiciste la maniobra desesperada? Y me dicen, ¿cuál maniobra desesperada? Yo le digo, anamnesis y examen físico, y ahí uno muchas veces tiene la respuesta a la duda que tenía previamente. Entonces acá esto, perdón, pero va a ser un repaso de todas las patologías que hablamos previamente. En la anamnesis remota nos van a importar los antecedentes médicos, si el paciente es diabético, hipertenso, si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo, hipertiroidismo, factores de riesgo de enfermedad renal, factores de riesgo, ¿verdad?, de enfermedad renal crónica, de síndrome nefrótico, de insuficiencia cardíaca, de daño hepático crónico. Vamos a preguntar si ha tenido alguna cirugía oncológica o no, si ha tenido linfadectomía, si tuvo una cirugía reciente, por ejemplo, en el caso de que sea un edema unilateral. De los medicamentos tenemos que ir a preguntar si toma principalmente hidralazina, bloqueadores de canales de calcio, AINES, corticoides, si es usuario de insulina. De los antecedentes ginecobstétricos, la edad fértil, ¿verdad?, su fecha última regla, si tiene preeclampsia o no, que esto recuerden que la preeclampsia va a generar hipertensión, va a generar un aumento, ¿verdad?, en el eje de angiotensina-aldosterona, y nos importa la fecha última regla porque queremos saber cuál es la temporalidad que tiene este edema con relación a su periodo menstrual. Por último, dentro de los hábitos, alcohol, ¿verdad?, en Chile tenemos zonas donde hay un aumento en el alcohol en forma bastante importante, lo que evidentemente aumenta el riesgo de cirrosis. El tabaquismo, ¿verdad?, nos aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, y por lo tanto eso también es un factor a determinar cuando tenemos que ir a evaluar el edema de un paciente. Dentro de la anamnesis próxima, ¿hace cuánto tiene edema? ¿Verdad? Es un edema que ocurrió recién, ya 6 meses, ya 1 año, ya 3 años. ¿Se relacionó algún fármaco? ¿Es más bien vespertino o más bien matutino? ¿Qué tipo de edema es? Esto lo podemos preguntar, pero más bien lo vamos a ver. Si es blando o es duro, ¿verdad? Recuerden que cuando hay un edema que es más bien duro, uno piensa más en causas linfáticas, que cuando es blando, que uno piensa en más causas hidroestáticas u oncóticas. Y si es localizado o generalizado, esta probablemente debería ser de nuestras primeras preguntas, ¿verdad?
Si es generalizado, nos vamos por un track diagnóstico, y si es localizado, nos vamos por otro track absolutamente diferente. Y cuando es generalizado, ver en dónde predomina. Predomina en el abdomen, en las extremidades inferiores, en las manos, en la cara, y eso también nos va a dar algunas orientaciones diagnósticas. Síntomas respiratorios, ¿verdad? Queremos saber si el paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, por lo tanto vamos a preguntar por disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ¿verdad? Ortopnea, vamos a preguntar si el edema es vespertino o no, ¿verdad? Si se asocia a la actividad física. Síntomas gastrointestinales, recuerden que hay causas malabsortivas que también pueden ser importantes, o la cirrosis hepática. Por lo tanto, preguntar por aumento en el perímetro abdominal, dolor abdominal, mala absorción, desnutrición, diarrea, etcétera, etcétera. En los síntomas urinarios, vamos a preguntar si el paciente tiene hematuria, si ha visto la orina más roja, lo que nos haría pensar quizás en un síndrome nefrítico, si tiene la orina espumosa, extremadamente importante, ¿verdad?, para pensar en el síndrome nefrótico, lipiduria u oliguria. La oliguria nos haría pensar en una insuficiencia renal tanto aguda como crónica. Y entre los generales, muy importante, la baja de peso, ¿verdad? Esto puede ocurrir en síndrome nefrótico, ¿verdad?, en insuficiencia cardíaca en etapas extremadamente avanzadas, ¿verdad?, en desnutrición, si tiene frío, pensando en hipotiroidismo, si tiene calor, pensando en hipertiroidismo, fiebre, ¿verdad?, pensando en algún cuadro sistémico más agudo, náuseas, compromiso de conciencia, que el compromiso de conciencia nos puede hacer pensar en uremia o en encefalopatía hepática. En general nunca el paciente te va a decir me comprometí de conciencia, sino que esto lo van a decir los familiares, pero es algo muy importante también de ir a evaluar. Recuerden que nosotros no evaluamos el signo solamente, sino que nos interesa evaluar en el contexto en el que esto está ocurriendo. En el examen físico tenemos que ver si está taquicárdico, ¿verdad?, lo que nos haría pensar, o si tiene un FA, ¿verdad?, lo que quizás nos haría pensar en insuficiencia cardíaca. La presión arterial es extremadamente importante. Recuerden que en cirrosis, en etapas avanzadas, los pacientes tienden a estar hipotensos, a diferencia, ¿verdad?, de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad?, donde el paciente podría perfectamente estar extremadamente hipertenso. Tenemos que ir a ver dónde es el edema. ¿Será localizado? ¿Será en todas partes? ¿Será solo en la guata? ¿Solo en las piernas? En la cabeza vamos a ver el edema periorbitario, ¿verdad?, clásico, ¿verdad?, de las enfermedades renales. Ictericia, pensando que el paciente pueda tener o daño hepático crónico, o quizás el paciente lo que pueda tener es una insuficiencia cardíaca derecha extremadamente importante con congestión hepática, y eso va a generar ictericia. Exoftalmo, pensando en el hipertiroidismo. Pérdida de vello en las cejas, lo que nos va a ocurrir en hipotiroidismo, una fase hipotiroidea, ¿verdad?, letárgica, en el hipotiroidismo, ¿verdad?, y las telangiectasias, que son clásicas del daño hepático crónico. En el cuello vamos a ver ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular, que vamos a ver en casos de hipertensión pulmonar, ¿verdad?, insuficiencia cardíaca principalmente. Bocio, en el caso tanto de hipo como de hipertiroidismo. Dolor a la palpación, que nos haría pensar que el paciente tiene una tiroiditis aguda. Y adenopatías, que son extremadamente importantes, ¿verdad?, en el caso de que pensemos que el edema sea localizado y que pueda haber alguna linfangitis o un linfedema más bien. En el corazón, el tercer ruido. Para esto, el tercer ruido requiere harta experiencia, ¿verdad? Requieren haber escuchado esto antes, no solamente en un audio, sino que en un paciente, pero nos haría pensar en un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada, un choque de la punta desplazado, que nos haría pensar en una cardiomegalia. Soplos, ¿verdad? Si tiene un soplo mitral, por ejemplo, o un soplo de estenosis aórtica, también vamos a pensar en etiologías cardíacas. En el pulmón, los crépitos, derrame pleural, ¿verdad?, que está abolido en ambas bases. Que en la inspección, ¿verdad?, tenga telangiectasias o arañas vasculares en el tórax, que nos haría pensar nuevamente en daño hepático crónico. Ginecomastia, que también nos haría pensar en daño hepático crónico. En el abdomen, obviamente, la ascitis y el dolor abdominal, que nos harían pensar que el paciente pueda tener una PV eventualmente. Que tenga esplenomegalia, que también nos haría pensar eventualmente en un daño hepático crónico, o circulación colateral, que también es clásico del daño hepático crónico. Recuerden que muchas veces, si tiene dolor abdominal, sobre todo dolor en el flanco derecho, eso no va a ser por daño hepático crónico, sino que podría ser por una congestión hepática retrógrada a una insuficiencia cardíaca derecha. En general, el hígado no duele en daño hepático crónico, pero sí duele cuando está inflamado en forma aguda, o sobrecargado de agua en forma aguda en una insuficiencia cardíaca. Obviamente el edema, si es en extremidades inferiores, ¿verdad?, si es uni o bilateral, ¿verdad?, si tiene fobia o no tiene fobia, lo que también nos puede orientar un poco a las causas. Ahora, yo les dije que íbamos a hablar de la clínica y también de cómo nos íbamos a aproximar diagnósticamente. Ahora, viendo todo esto, ¿cuál es la aproximación diagnóstica que vamos a tener?
Si el edema es localizado, acá el track es bastante más sencillo, ¿verdad? Si es facial, vamos a pensar en un síndrome de nacada superior. Recuerden que el síndrome de vena cava superior es producto de o un cáncer o un linfoma, ¿verdad? Que obstruye finalmente la zona de la subclavia, y esto va a generar, sobre todo la vena subclavia, y esto va a generar una disminución en el drenaje de la cabeza, producto que está obstruida la subclavia, va a generar un aumento en la presión hidrostática y finalmente va a generar un edema localizado en la cara. Esto va a ser bastante claro al examen físico. Si se fijan, acá el paciente tiene harta circulación colateral, ¿verdad? Una ingurgitación yugular marcadamente hacia un lado y un aumento de volumen supermarcado hacia un lado, o puede ocurrir un angioedema, y esto en general puede ser espontáneo, ¿verdad? O puede ser secundario al consumo de un fármaco, ¿verdad? O un alergeno. Si el edema es de tronco, ¿verdad? Vamos a ver la pared abdominal, ¿verdad? O sacrogenitales. Cuando hay edema sacro, es en general algo que nosotros los internistas insistimos bastante en pacientes hospitalizados. Recuerden que el paciente hospitalizado es un paciente que va a estar acostado y por lo tanto muchas veces el edema no lo vamos a poder ver necesariamente en extremidades inferiores, pero sí lo vamos a poder ver en la zona sacra. Y el edema genital es algo que vemos muy frecuentemente en pacientes o que tengan alguna obstrucción a nivel un poco superior o que tengan un síndrome nefrótico. Cuando el edema es en extremidades y es unilateral, uno debe pensar al tiro en una TBP, ¿verdad? En un síndrome postflevítico si tuvo el antecedente, o en un linfedema que puede ser primario o principalmente secundario. Acá vemos, ¿verdad?, un edema asimétrico, ¿verdad?, unilateral. Eso nos tiene que hacer pensar en una TBP. Y si es bilateral, acá pensamos en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico, ¿verdad?, en el daño hepático crónico, y acá marco la insuficiencia venosa porque muchas veces cuando los pacientes tienen edema exclusivamente de las extremidades inferiores y no tiene otra historia, no tiene fármaco, no tiene ninguna clínica que me haga sospechar un cuadro más sistémico, uno puede pensar que el paciente tiene una insuficiencia venosa, que es una causa extremadamente frecuente de edema en las extremidades inferiores. Si el edema es generalizado y pensamos que es cardíaco, esto es por una insuficiencia cardíaca principalmente, y la clínica evidentemente es muy variable. Yo no les vengo a hablar acá de insuficiencia cardíaca, para eso me imagino que tendrán otros seminarios, y es según gravedad. Cuando me refiero acá a gravedad, no es de grave, sino que es de la fuerza de gravedad. Primero es en extremidades inferiores y se reduce, ¿verdad?, con el reposo. Y acá obviamente tenemos que ir a buscar signos de insuficiencia cardíaca, y en pacientes postrados o que ya han acostado mucho tiempo, vamos a ir a buscar edema sacro. Acá, si se fijan, este es un gráfico en el que menciona claramente cuáles son todos los signos de insuficiencia cardíaca que tenemos que ir a buscar. Esta no es una clase de insuficiencia cardíaca, pero tenemos que ir a buscarlo todo esto en forma dirigida. Principalmente ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, crépito, ¿verdad?, derrame pleural bilateral. Ahora, si es renal, esto es principalmente por una glomerulonefritis, por un síndrome nefrótico o por una enfermedad renal crónica. Este no se distribuye por gravedad y probablemente tiene que ver con que acá hay una retención primaria también del líquido y no solamente secundaria según la activación del eje de angiotensina-aldosterona. Y lo que ocurre clásicamente en el renal es que hay un compromiso muy precoz de la cara y que no se reduce con el reposo. Cuando un paciente llega con los ojos hinchados, uno dice, este gallo debe tener, este paciente debe tener un síndrome nefrótico, una enfermedad renal crónica. Congestión pulmonar lo vamos a ver en general en nefrítico o en enfermedad renal crónica, y el derrame pleural también lo podemos ver evidentemente en enfermedad renal crónica, pero también ocurre más en nefrótico. En nefrítico vemos mucha congestión, ¿verdad? Es algo agudo, inflamatorio, ¿verdad? Y en el nefrótico vamos a ver mucho más derrame pleural. Si se fijan acá, hay un edema con fobia, ¿verdad?, claramente marcado después de la presión, y vemos acá que hay un edema periorbitario extremadamente marcado. En el daño hepático crónico o la falla hepática fulminante, vamos a ver que el edema es principalmente el hemicuerpo inferior, ¿verdad?, y el peritoneo. Vamos a ver que los pacientes tienen ascitis y edema extremidades inferiores. En general no tienen EPA, pero sí pueden tener derrame pleural, sobre todo unilateral a derecha, que ese muchas veces es porque hay fístulas, ¿verdad?, que están en el diafragma y el paciente por contigüidad tiene derrame pleural unilateral. Obviamente al examen físico vamos a tener signos de daño hepático crónico, y es claramente estos pacientes están hipotensos en sus etapas más finales. Ya, me voy a apurar. Disculpen.
Bien, cuando es generalizado también tenemos que ir a buscar signos de mala absorción y desnutrición, tanto en la enfermedad de Crohn como en la enfermedad celíaca. Vamos a ir a buscar los signos específicos de cada una de estas enfermedades que acá están descritos. Ahora, como yo les explicaba previamente, no solamente por hipoalbuminemia, sino que hay una activación del eje de angiotensina-aldosterona y radicales libres que generan un aumento en la retención de agua y sodio. Bien, acá están los fármacos, ¿verdad? Nuevamente, cuando es generalizado, dentro de nuestra anamnesis tienen que ir los fármacos, y acá lo que ocurre es una reabsorción de sodio a nivel renal, como en el caso de los AINES, ¿verdad? O de los corticoides, una dilatación del esfínter precapilar, en el caso de la hidralacina, y en los bloqueadores de canales de calcio. También en casos de mixedema, en hipotiroidismo, muy frecuentemente es pretibial hiperorbitario y es un edema duro. El edema idiopático es bastante poco frecuente, y hay un edema hormonal, ¿verdad? Como conversábamos previamente, que es premenstrual, y hay un edema por diuréticos, que no me quiero meter en esto, pero en general es por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que ocurre posterior al uso excesivo de diuréticos. Los exámenes, según la sospecha, ¿verdad? Si tienen una insuficiencia cardíaca, creen que eso, le vamos a pedir una radiografía tórax y un electro, ¿verdad? Si creemos que es un daño hepático, vamos a pedir una ecografía abdominal, pruebas hepáticas y albúmina. Si creemos que es un nefrótico, nefrítico, una enfermedad renal crónica, vamos a pedir un seguimiento de orina compuesto idealmente para el acantocito, un IPC para determinar la proteinuria y la albúmina, para ver si es que el paciente tiene o no tiene hipoalbuminemia, y evidentemente una función renal, ¿verdad? Cuando sospechamos que hay una trombosis, un Doppler de extremidades inferiores, que lo vemos acá a continuación, y cuando sospechamos que es por mixedema, vamos a pedir una TSH y eventualmente una T4 libre, y muchas veces vamos a complementar con exámenes generales que nos van a dar una visión mucho más global de lo que le está ocurriendo a este paciente. Sé que me queda poco tiempo, pero esto me parece que es importante mencionar el tratamiento. Nicolás, me voy a demorar 5 minutos. Entonces, el tratamiento, obviamente, lo principal es manejar la causa subyacente, ¿verdad? ¿Por qué este paciente tiene edema? Voy a ir a manejar esa causa. Y vamos a seguir algunos principios generales que les voy a contar a continuación, y tenemos que identificar la gravedad para ver si tenemos que hacer un manejo de urgencia o no. Ahora les voy a hablar solamente de los principios generales. En los principios generales, lo primero es restringir la ingesta de sodio, y esta obviamente es restringir la dieta a productos que no tengan tanto sodio. Y lo otro, que es lo más, que es igualmente importante que las medidas no farmacológicas, es remover el exceso de líquido, y la forma en que tenemos es por medio de la diuresis. Ahora, para restringir la ingesta de sodio tenemos que llegar a un balance negativo de sodio, es decir, tenemos que lograr que el paciente esté botando más sodio que el que está consumiendo. Y para eso tienen que ser 5 gramos de sal, que son equivalentes a 2 gramos de sodio, que son equivalentes a 86 miliequivalentes. ¿Cómo se logra esto? Lo clásico que dicen los cardiólogos es la tapita de lápiz Bic, pero la gente no anda con una tapita de lápiz Bic todo el día contando el sodio. Lo que en general se recomienda es que el paciente no consuma sal agregada, es decir, que saque el salero de la mesa, que deje de consumir embutidos, que deje de consumir sopas Maggi y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? No me quiero meter porque Nico me está presionando que termine, pero podemos ver un sodio urinario en 24 horas, y esto nos va a decir finalmente cuál es la ingesta de sal que tiene el paciente. Ahora hay 10 miliequivalentes de sodio que se pierden por vías extraurinarias. Por lo tanto, lo que me el sodio urinario en 24 horas, a eso le voy a sumar 10, y esa es la ingesta de sodio que va a tener el paciente. Esto lo ocupamos para saber si el paciente efectivamente adhiere o no adhiere a la dieta. Y restringimos agua libre solamente si el paciente tiene hiponatremia. Eso general, ¿verdad?, para pacientes con daño hepático crónico, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Ahora, ¿cómo removemos el exceso de líquido? Esto lo hacemos por medio de los distintos diuréticos que tenemos. Tenemos diuréticos de asa, tiazidas y ahorradores de potasio. La diva de todo esto, ¿verdad?, es la furosemida, ¿verdad?, que es el diurético de asa por excelencia, que actúa, vamos a conversar más, en la próxima diapo, pero que actúa en el asa de Henle, las tiazidas, que tienen un rol bastante menor en el manejo del edema, y ahorradores de potasio, que es la espironolactona, que tiene un rol preponderante en el daño hepático crónico. Ahora, la furosemia actúa en la rama ascendente gruesa y en el tubo contorneado distal, principalmente en el rama ascendente gruesa, por medio de que bloquea el transportador sodio-potasio 2-cloro, y en general vamos a partir con una dosis inicial de 40 miligramos oral o 20 miligramos EB,
dependiendo un poco si el paciente tiene enfermedad renal crónica o no, vamos a dejar dosis más altas o más bajas. Cuando los pacientes tienen, recuerden que la furosemía al actuar intratubularmente requiere dosis más altas cuando tenemos un paciente que tiene menos filtración glomerular. Por lo tanto, en insuficiencia cardíaca vamos a partir con dosis de 40 miligramos al día, 80 miligramos. En daño hepático va a depender, ¿verdad?, de la dosis de espironolactona que nosotros vamos a tener, como me imagino que hablarán más adelante. Y en el nefrótico nosotros partimos con dosis más altas, por lo que le comentaba previamente, no solamente hay menos filtración glomerular si hay falla renal, sino que además la furosemía se adhiere a la albúmina y por lo tanto la acción que tiene intratubularmente es menor. Como efecto adverso, la hipocalemia y la alcalosis metabólica son las principales. La ototoxicidad y la nefritis intersticial ocurren en dosis muy altas o si hay, en caso de nefritis intersticial, alergia a las sulfas previamente. La hidroclorotiazida actúa en el tubo colector y es un en el cotransportador sodio-cloro, y como esto actúa en la corteza y no en la médula, tiene una capacidad diurética mucho menor. Por lo tanto, en general no lo ocupamos como manejo inicial para un síndrome hematoso, sino que como un coadyuvante a la furosemía cuando hay algún grado de resistencia. La dosis inicial va de 12,5 y en general llegamos máximo a 50 miligramos al día. Y el efecto adverso clásico, ¿verdad? Esto lo van a ver en hiponatremia. La hiponatremia causada por tiazías es un clásico. Podemos conversar en otro minuto porque ya estoy medio corto de tiempo de cuál es el mecanismo, pero es dentro de los efectos adversos más notables que hay de este fármaco. La metolazona es igual, actúa de la misma forma que la hidroclorotiazida, de hecho es una tiazida que es más potente, y se da en insuficiencia cardíaca cuando el paciente no logra tener la diuresis esperada con la furosemia. Tiene los mismos efectos adversos que la hidroclorotiazida, y al menos en Chile cada vez está menos disponible, es difícil de encontrar, las farmacias muchas veces no la encuentran, pero podría ser útil en alguno de estos casos. Por último, la espironolactona, recuerden que actúa como un antagonista de aldosterona y por lo tanto su rol va a ser principalmente en el daño hepático crónico. Lo ocupamos muchísimo en insuficiencia cardíaca, pero por otros motivos, no en forma diurética, sino que por los efectos que tiene en el remodelado cardíaco y además por los efectos que tiene en disminuir las hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca. Pero su uso diurético está dado principalmente en el daño hepático crónico. Y como efecto adverso, como bloquea la aldosterona, ¿verdad?, va a tener hipercalemia y alcalosis metabólica. Ahora, ¿cómo lo hago? Siempre vamos a partir medidas no farmacológicas, ¿verdad? Y si estas no responden, que hay veces que funcionan, otras veces que no, vamos a partir con diuréticos. En daño hepático crónico vamos a partir espiro y furo, ¿verdad? Vamos a partir espiro en 100, furo en 40. En general va a depender mucho del potasio si le vamos a dar furo o no. Y en el resto vamos a partir siempre furosemia. Si el paciente tiene una causa renal, le vamos a dar una dosis un poco más alta. Y recuerden que las dosis endovenosas son equivalentes al doble de la dosis oral. Es decir, 20 miligramos de furosemia oral es equivalente a 10 miligramos de furosemia endovenosa. Y si llega un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada, en general tendemos a doblar la dosis del diurético que él ocupaba previamente. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es que el paciente baje entre medio kilo y 1 kilo de peso al día. Si es que no responde al furo, en general podríamos asociar otro diurético, y si es que no responde a esta asociación, no nos queda otra que ultrafiltrar o dializar al paciente. ¿Cuáles son los casos especiales? Y con esto termino. La insuficiencia venosa, ¿verdad? Es difícil de tratar, ¿verdad? En general el paciente tiene que hacer ejercicio para que las venas que le queden, ¿verdad?, funcionen y puedan hacer retorno venoso. Y eso es producto que las venas, recuerden que el retorno venoso es producto del bombeo muscular, en el gastrocnemio principalmente, y el uso de medias compresivas también podría ayudar en estos casos. También cuando hay una obstrucción del drenaje linfático, acá el manejo en verdad es bastante difícil, se hace un masaje mecánico, que hay quienes que son especializados en esto, se pueden ocupar medias compresivas y se pueden ocupar diuréticos, pero con muchísimo cuidado porque recuerden que estos pacientes no tienen un BEC aumentado, por lo tanto podríamos generar hipocalemia o falla renal. Bien, creo que logramos los objetivos en estos pocos minutos de los cuales me pasé, les pido mis disculpas. Integramos la fisiopatología del síndrome hematoso en la práctica clínica, vimos cuáles son las causas principales, vimos cómo nos aproximamos diagnósticamente, y les traté de mencionar, un poco apurado, les pido disculpas nuevamente, cuál es el manejo inicial que nosotros hacemos.
Recuerden entonces que el edema es generado por un aumento en la presión hidrostática, disminución en la presión oncótica o aumento en la permeabilidad. Es un signo que es común a muchas patologías y siempre para aproximarnos tenemos que ver si es generalizado o localizado, y en cada caso tienen que ir a buscar los signos de las enfermedades que lo generan. Los exámenes de laboratorio no le vamos a pedir un montón de exámenes a los pacientes, sino que los vamos a enfocar a la clínica que estamos buscando, y siempre tenemos que tratar la causa subyacente, iniciar terapia no farmacológica, y en caso de mala respuesta podemos dar diuréticos. Ahora, Nico, no sé si tenemos tiempo para las preguntas. Sí, voy a dejarles el PTT, no se preocupen. Se lo voy a mandar más tarde. Bueno, con eso hemos terminado. Les dejé acá unos cuadros también que me parecieron extremadamente interesantes. No les quiero quitar más tiempo, pero si se fijan acá hay una mujer hematosa y están viendo algo rojo en la orina. Probablemente esta señora tenía una glomerulonefritis, y este paciente, ¿verdad? Absolutamente nutrido, edema en extremidades, ¿verdad? No mucho edema en las manos, edema abdominal, probablemente tiene un daño hepático crónico. Estos son cuadros, este es de 1600 y este es un cuadro de 1400. Así que eso, muchas gracias, quedo abierto por si tienen preguntas. Bueno, en honor al tiempo no alcanzamos a hacer más preguntas, ya que tenemos que partir con la siguiente exposición. Muchas Bueno, gracias, si doctor. quieren, me las pueden mandar al mail. Nico, ¿tú tienes mi mail? Sí, podemos mandar su mail por el chat. Perfecto. Bien, Muchas fue un gracias, doctor. gusto. Muchas gracias, no les quito más tiempo.